Hola, buenas tardes, soy Raquel Balmaseda, os doy la bienvenida y vamos a comenzar esta Open Class que tiene por título ¿Por qué el psicólogo debe conocer el funcionamiento del cerebro? Como veis, es un título un poco particular, que parece como si hubiera aquí una imposición o un deber, y no es esa mi intención. Es más, yo esta Open Class la he preparado más sobre todo de cara a los psicólogos nobles o psicólogos que están empezando y que de alguna forma pues quieren especializarse, y yo quisiera sobre todo transmitirles mi experiencia de cómo el aprendizaje o aprender sobre el cerebro condicionó y cambió completamente mi orientación profesional, y siempre pues me he dedicado a la neuropsicología. Bueno, pues esta Open Class yo la he dividido, como veis, en unas cuatro partes. Primero haremos un breve vistazo al pasado, y bueno, no es un pasado muy reciente, no nos vamos a remontar al Pleistoceno ni mucho menos, sino simplemente vamos a ver los últimos 20, 30 años como mucho, resaltando unos 4 conceptos que me parecen importantes y que van a ser como las ruedas de un coche donde nos vamos a montar para luego seguir haciendo el recorrido hacia el presente, y luego con ciertas aportaciones que se verán a modo de ejemplo para ver cómo la neurociencia pues está cambiando un poco la psicología, y luego pues haremos también una breve mirada al futuro pues para ver las asignaturas pendientes que todavía nos quedan por hacer, y finalmente unas conclusiones donde espero que podamos dar respuesta pues a esa pregunta con la que iniciamos la Open Class y poderla responder de alguna forma. Esta andadura, ¿no?, desde el pasado hasta el futuro, realmente, como veréis, va a tener unas fronteras un poco laxas, y prácticamente el pasado se enlaza con el presente y el presente con el futuro. Bueno, pues el primer concepto importante y que es clave para que luego acontezca todo lo que vamos a ver a continuación es la neurociencia. La neurociencia pues es una ciencia que tiene en común el estudio del funcionamiento del cerebro, ¿no?, el conocimiento del cerebro y de su funcionamiento. Está integrado por múltiples disciplinas, algunas muy dispares entre sí, de ciencias exactas, de ciencias humanistas, pero que algunas ramas de esas disciplinas tienen interés por conocer cómo funciona el cerebro. Entonces esas ramas de esas disciplinas se aunan en lo que llamamos neurociencia. La psicología forma parte de la neurociencia porque hay una rama de la psicología, que es la neuropsicología, que tiene un interés especial en conocer el cerebro y su funcionamiento. ¿Por qué es importante la neurociencia? Pues porque en los últimos años ha habido una eclosión, un gran despegue de esta ciencia, ¿no? Ahí tenéis 2 ejemplos. En 1990 el presidente George Bush declara la década del cerebro, y unos cuantos años después Barack Obama, en 2013, dice esta frase: como humanos podemos identificar galaxias que se encuentran a años luz, podemos estudiar partículas más pequeñas que un átomo, pero todavía no hemos podido desentrañar el misterio de las 3 libras de materia que tenemos entre oreja y oreja, ¿vale? Lógicamente se refiere al cerebro, y esta frase la pronuncia en la inauguración del proyecto Brain Initiative, que es un proyecto millonario que encabeza Estados Unidos para desentrañar el funcionamiento del cerebro. Esos proyectos también tienen su análogo en Europa, como veis en el Human Brain Project, y hay otros proyectos también a los que se está dedicando tiempo y grandes cantidades de dinero, como el Blue Brain Project o el proyecto del conectoma humano, donde también participa nuestro país. Con lo cual estamos viendo que países muy importantes destinan mucho tiempo y mucho dinero a conocer el funcionamiento del cerebro. Luego esto debe de resultar importante y debe de traducirse en algún beneficio para que se lleven a cabo estas actuaciones. La neurociencia es como una moneda que tiene su cara y tiene su cruz, ¿no? La cruz en este caso es que a veces cuando algo eclosiona o, entre comillas, se pone en boga o está de moda, a veces surgen ciertos oportunismos, y entonces pues otros profesionales, otras disciplinas, incluso productos, pues se intentan aprovechar un poco de esta notoriedad. Entonces estamos viendo cómo
muchas disciplinas o profesionales ponen el prefijo neuro y parece que eso les diera pues como un aval científico o les diera más peso al producto que están promocionando, y no siempre es así. Es decir, parece que hoy en día todo es neuro y realmente para que algo sea neuro tiene que estar avalado por la neurociencia, desarrollado por neurocientíficos o por profesionales que tengan una amplia formación en neurociencia. Por lo tanto, ¿todo es neuro? Pues no, todo no es neuro. El siguiente gran concepto que yo quería destacar es la neuroimagen, porque la neuroimagen es la gran revolución en el conocimiento del cerebro. La neuroimagen no tiene tanto tiempo, como veis ahí, pues comienza con las técnicas que llamamos estructurales, que son las que están arriba, la resonancia magnética y el TAC, y que son técnicas que permiten ver las estructuras del cerebro, es decir, ver si todo lo que las partes que forman el cerebro están en su sitio donde tienen que estar, miden lo que tienen que medir y no hay nada que no pudiera estar ahí, ¿no? O no tuviera sentido que estuviera ahí, como por ejemplo un tumor. Es decir, nos permiten ver las estructuras del cerebro. Y posteriormente se han desarrollado técnicas que llamamos funcionales, que son las que están abajo, que nos permiten no solo ver las estructuras del cerebro, sino también si éstas están funcionando o no. Y entonces aparecen esas imágenes tan llamativas y tan atractivas, donde vemos pues esos cerebros con puntos luminosos o ciertos colores que nos indican pues si las áreas están funcionando o no. Estas técnicas, como veis, tienen una alta resolución espacial, es decir, nos permiten ver muy bien todo el interior del cerebro. Sin embargo, no tienen resolución espacial, no tienen resolución temporal. Es decir, que cuando la neuroimagen se toma, el cerebro, las operaciones que ha realizado son mucho más rápidas. Entonces hay otras técnicas, que son las electrofisiológicas, que son anteriores a las pruebas de neuroimagen, parten del electroencefalograma, que el primero pues, fue en los años 20, y entonces aquí lo que se mide por medio de unos electrodos en la corteza cerebral pues, es la actividad de las neuronas de la corteza. Entonces sí tiene una alta resolución temporal porque se mide en tiempo real, en milisegundos, que es lo que tarda el cerebro en realizar pues, los diferentes procesos, y eso se traduce en unas ondas, como veis en la imagen. Estas técnicas se van también modernizando, como las técnicas de neuroimagen que hemos visto anteriormente, y por ejemplo tenemos los potenciales evocados, donde podemos ver cómo reaccionan los sujetos ante diferentes estímulos, ¿no? Como esas ondas que vemos, pues medimos la latencia o lo que tarda en responder, o la intensidad y la amplitud de la respuesta. Actualmente, tanto las técnicas electrofisiológicas como las técnicas de neuroimagen se pueden fusionar y entonces esas ondas convertirse en imágenes, con lo cual pues, volvemos a tener cerebros con diferentes colores que nos indican la funcionalidad o cómo están funcionando diferentes partes del mismo. ¿Cuál es el gran hito o la gran revolución de estas técnicas que hemos visto? Pues que lo que anteriormente era una caja negra, es decir, el cerebro no sabíamos qué había dentro ni cómo funcionaba, gracias a estas técnicas pues se convierte en una caja translúcida, es decir, transparente, donde podemos asomarnos y podemos ver su interior y también qué está pasando en ese interior, ¿vale? Imaginaos el cambio que eso supone. El siguiente concepto, solo son 4, este es el tercero, es el de problema cerebro-mente, que realmente es un debate filosófico que está sin acabar. Nosotros aquí, lógicamente, no lo vamos a solucionar, pero sí querría comentaros cuál es el punto de vista de la neurociencia, ¿vale? Muchísimos profesionales tienen una posición dualista, donde entienden que el cerebro y la mente pueden ser cosas diferentes. Sin embargo, desde la neurociencia, la posición es monista. Se llama monismo psiconeural, que quiere decir que todos los procesos mentales son procesos neurales. Es decir, que no hay función sin estructura. En la naturaleza no se conoce ninguna función que no esté propiciada por una estructura. Fijaros, por ejemplo, en la medicina. Por lo tanto, la mente es una propiedad emergente o inherente del cerebro. En este sentido, y la posición que toma la neurociencia, no es de paralelismo, es decir, no hay dos cosas diferentes, ni siquiera de causalidad, que una es producto de la otra, sino toma una posición de identidad, donde mente y cerebro
prácticamente vienen a ser lo mismo, la misma cosa. En este sentido, y esto es lo realmente importante, es que entonces cualquier alteración mental es una alteración del funcionamiento cerebral, y los psicólogos que actuamos sobre la mente, si la mente es el cerebro, realmente estamos actuando sobre el cerebro, con lo cual tenemos que plantearnos si no es necesario que un psicólogo conozca el órgano sobre el que está actuando. Y el último de los conceptos que quería tratar en esta breve incursión al pasado, no tan pasado, es la epigenética. Y digo no tan pasado porque la epigenética pues, es un concepto casi novedoso, es decir, no tiene más de una década. La epigenética, para hacerlo sencillo, viene a decirnos que las experiencias modifican la expresión de los genes, ¿de acuerdo? Antes pensábamos que los genes, la carga genética que traía una persona, era inamovible, y ahora sabemos que el ambiente o las experiencias a las que se somete una persona pueden hacer que se activen o desactiven ciertos genes. Fijaros la implicación que tiene esto. Una de ellas es, por ejemplo, que esa antigua pregunta de que si algo es genético o algo es ambiental, o qué proporción genética tiene o qué proporción ambiental tiene, es completamente obsoleta, porque ya no hay nada genético ni nada ambiental, sino que todo es genético y todo es ambiental, porque existe una interrelación de mutua influencia entre ambos, entre los genes y el ambiente o las experiencias a las que se somete o vive una persona. Entonces, una vez que tenemos estos 4 conceptos, los vamos a ir rescatando para irnos a la siguiente parte, que son pues, las aportaciones que la neurociencia o la neuropsicología está realizando sobre la psicología. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner, como veréis, una serie de ejemplos que no agotan todos los que existen. Para adentrarnos en esta nueva parte, pues vamos a hablar un poco de la neuropsicología. La neuropsicología es la rama de la psicología, lo dijimos anteriormente, que estudia la relación entre el cerebro y la conducta, ¿no? Sabemos que el objeto de la psicología es el estudio de la conducta, y el objeto de la neuropsicología como rama de la psicología es estudiar también la conducta, pero siempre en relación con el cerebro. La neuropsicología pues, es una disciplina que tiene ya bastante andadura y recorrido, con lo cual pues, ya posee un corpus de conocimiento, unos modelos teóricos y conceptuales propios, un discurso o una terminología propia, una metodología o evaluación también propia. Entonces, pues, como vemos, está bastante consolidada. Una de las cosas que a mí más me gustan de la neuropsicología es que, de alguna manera, ha matado pues, ciertas dicotomías, de las cuales ya hemos hablado un poquito. Para la neuropsicología no existe distinción entre la mente y el cerebro, entre lo que es orgánico, neurológico y cerebral y lo que es psicológico, mental o funcional, ni tampoco entre lo que es genético y ambiental, ¿vale? Todas esas dicotomías desde la neuropsicología no se contemplan. Fijaros, por ejemplo, las implicaciones que tiene esta identidad entre mente y cerebro y esta, digamos, interferencia que tienen o influencia que tienen las experiencias en la vida de una persona. Si nosotros asumimos que la mente es el cerebro y que las experiencias o la conducta pueden modificar el cerebro, si la psicoterapia, por ejemplo, cuando desde el campo de trabajo de un psicólogo, el objetivo de la psicoterapia es siempre conseguir cambios en la conducta del paciente, pues estos cambios en la conducta deben a su vez de traducirse en cambios en el cerebro. Eso se ha podido comprobar científicamente y hay muchísimos estudios que así lo avalan. Aquí, pues, por ejemplo, he traído una revisión del año 2006, que ya es un poco antigua, donde se hace una revisión de de algunos trabajos con pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, pacientes con depresión, con ansiedad, que han sido tratados bien con farmacología o bien con psicoterapia. Y entonces, luego con técnicas de neuroimagen, se ve pues, si ha habido cambios en el cerebro. Y como veis en los resultados, en las conclusiones, la psicoterapia por sí sola ejerce cambios que pueden verse y medirse en el cerebro a través de la neuroimagen. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de las aportaciones, ¿no? Bueno, pues la neuroimagen, por ejemplo, nos permite ver la cognición o los procesos cognitivos en tiempo real. Aquí tenemos un ejemplo de cuando se descubre que
el cálculo mental exacto se produce o se da en zonas del cerebro diferentes donde se da el cálculo aproximado. Esto tiene implicaciones, por ejemplo, cuando se trabaja con niños con discalculia, porque cuando un niño tiene problemas en el cálculo mental exacto, tendremos que trabajar zonas o aspectos relacionados con el lenguaje, mientras que si el fallo está en el cálculo aproximado, pues tenemos que trabajar con aspectos relacionados con lo visoperceptivo o lo visoespacial. También se pueden hacer topografías funcionales que antes eran impensables y que nos llevan a desentrañar muy bien cómo son los diferentes procesos mentales y la gran especificidad que tiene el cerebro en ellos. Por ejemplo, este trabajo de Michael Posner, que además esta diapositiva nos la ha cedido expresamente Posner, nos muestra como una tarea que puede parecer o que puede sernos muy parecida, como es el procesamiento de palabras. Pueden activar diferentes zonas del cerebro en función, por ejemplo, de que la palabra sea oída, de que sea leída, de que sea escuchada o de que sea imaginada, ¿vale? Fijaros cómo el cerebro activa diferentes partes con esas sutiles diferencias en esas tareas verbales. También las técnicas de neuroimagen siguen evolucionando y no se quedan en lo que vimos en el pasado, sino que en el presente pues se están haciendo estudios de tactografía, como vemos ahí, donde no solo vemos las estructuras y si estas están funcionando o no, sino si estas estructuras están bien conectadas, es decir, vemos las conexiones o los axones, con lo cual estamos también viendo la conectividad y estamos viendo algo más allá de la corteza, es decir, que siempre nos hemos caracterizado por ser muy corticocéntricos y entonces estamos viendo estructuras subcorticales y vemos cómo muchas veces el problema no está en las estructuras están correctas, como veis ahí en esa resonancia magnética de un niño con TEA, no tiene ningún problema en la estructura, pero sí en su conectividad y se puede ver gracias a la imagen que tenemos al lado. También con potenciales evocados podemos, por ejemplo, en ese estudio, comparar a pacientes que han tenido un ictus pero que sin embargo han sido dados de alta como sanos y pacientes controles, y como si les pasamos los potenciales evocados vemos que hay una latencia diferente. Por lo tanto, los pacientes con ictus, a pesar de que han sido dados de alta como sanos, tienen dificultades de velocidad de procesamiento. Estos son unos datos subclínicos, es decir, que no aparecen en una exploración clínica ni en una evaluación neuropsicológica, y gracias a estas técnicas pues sí que podemos, como veis, afinar muy bien un diagnóstico o detectar trastornos que si no pues pasarían desapercibidos. Una gran aportación de la neuropsicología, de la neurociencia, es determinar las bases cerebrales de los procesos mentales y también de los trastornos. Aquí tenemos también otro trabajo de Posner, donde descubre, ¿no?, las redes neuronales de la atención, ¿no?, la atención ejecutiva, que es lo que él llama, que es la autorregulación del comportamiento. Esto sirve, por ejemplo, cuando trabajamos con niños con TDAH, donde muchas veces pensamos que tenemos que trabajar los problemas de atención y, sin embargo, vemos que muchas veces el TDAH descansa sobre procesos de autorregulación, que son los que tendríamos que estar trabajando si queremos realmente ayudar a estos niños. También un descubrimiento reciente de principios de los 90 son los diferentes tipos de plasticidad, ¿vale? Eso nos ayuda mucho a saber si nosotros vamos a tener éxito en nuestra rehabilitación o no, porque tenemos que conocer que solo podremos rehabilitar lo que es dependiente de la experiencia, ¿vale? Por ejemplo, podremos trabajar con plasticidad expectante de la experiencia solo cuando trabajemos con niños con trastornos del neurodesarrollo y estemos en esas ventanas de oportunidad donde todavía pueden adquirir ciertas habilidades, pero la plasticidad que trabajamos normalmente con adultos con daño cerebral adquirido es dependiente de la experiencia. La epigenética, como veis, estaba en el pasado pero sigue estando en el presente y estará en el futuro. La epigenética nos dice que las experiencias a las que se somete una persona tienen cambios en el cerebro y por lo tanto tienen cambios cognitivos. Habrá cambios cognitivos que respondan a estos mecanismos epigenéticos. También en la actualidad se está trabajando mucho en el estudio de los genes que tienen que ver con la cognición, ¿vale? De los cuales pues ahora mismo, por ejemplo, el factor neurotrófico derivado del cerebro se está estudiando como un factor que ayuda a la plasticidad y al crecimiento neuronal. Luego,
como diría, la incursión, ¿no?, sí, imparable de la robótica, de los interfaces cerebro-computadora, están haciendo también unas intervenciones que antes eran inimaginables. Un ejemplo de ellos, de una interfaz cerebro-computadora, sería el neurofeedback, también de gran aplicabilidad ahora en niños con TDAH, pero también se puede utilizar para trabajar y rehabilitar a personas con cualquier tipo de discapacidad. Y por último, ya digo, aunque esto no agota todas las aportaciones que hay, también la neuropsicología y la neurociencia nos ayuda a potenciar el desarrollo de los niños. En este sentido, los docentes han sido muy hábiles y han captado muy rápidamente que si ellos quieren potenciar el aprendizaje y potenciar las capacidades de los niños con los que trabajan, tienen que conocer el órgano sobre el que están actuando, que es el cerebro, con lo cual pues se ha creado ese movimiento que yo pienso que ya es casi una disciplina, que es la neuroeducación, que es pues llevar al aula y a los procesos de aprendizaje y al trabajo con niños en desarrollo, dentro del ámbito educativo, todos los conocimientos que existen sobre el cerebro y sobre su funcionamiento. Empezamos, bueno, seguimos un poco con la mirada al futuro, ¿no?, una vez que ya hemos agotado esa segunda parte, y aquí pues simplemente de forma muy rápida, tareas emergentes, es decir, cosas que necesitamos todavía hacerlas y potenciarlas. Entonces necesitamos psicólogos que conozcan el cerebro pues para, por ejemplo, optimizar diagnósticos. Una de las grandes bazas de la neuropsicología ha sido sus pruebas neuropsicológicas. Sin embargo, debemos de saber que muchas de estas pruebas neuropsicológicas, muy conocidas, fueron creadas antes de que se tuviera este conocimiento actual sobre el cerebro, con lo cual pues, ahora tendremos que echar mano de otras técnicas, que ya hemos visto algunas de ellas, que nos ayuden a ser más precisos en los diagnósticos. Y luego, con este advenimiento, ¿no?, de la robótica, de las interfaces cerebro-computadora, se abre un camino, yo diría que infinito, para rehabilitar e intervenir con personas con discapacidad. Algunas asignaturas pendientes que todavía nos quedan por desarrollar es que tanto la neuropsicología como la neurociencia son todavía excesivamente cognitivas. Entonces, pues todavía queda mucho por aprender de las emociones, la personalidad, la conciencia, ¿vale? Son unos conceptos que están menos desarrollados y que realmente son inseparables de la cognición. La separación siempre se ha hecho de una manera pedagógica, pero realmente la cognición y la emoción no se pueden separar. El ser humano piensa y siente al mismo tiempo, no lo hace de manera secuencial ni separada. Sabemos más del cerebro enfermo que del cerebro sano. Entonces tenemos todavía que aplicarnos en el conocimiento de lo que es el cerebro sano para poder comprender mejor el cerebro enfermo. Toda esta tecnología que hemos visto está tan avanzada que muchas veces se nos va por delante de la misma teoría. No tenemos capacidad de explicar los avances y los descubrimientos que nos permite la tecnología. Y luego, aunque la ciencia avanza, muchas veces los descubrimientos tardan bastante en llegar al psicólogo clínico, incluso muchas veces cuando llega cuesta mucho trabajo de implementarse en la clínica. Cuando estamos acostumbrados a hacer un trabajo de una forma, nos cuesta mucho a veces integrar nuevos conocimientos, porque eso nos hace cambiar la forma en la que tenemos de trabajar. Como conclusiones, ¿por qué pienso que es bueno, que es ideal que un psicólogo conozca el funcionamiento del cerebro? Pues porque relacionar la conducta con el cerebro aporta un punto de vista más, porque arroja luz sobre las bases cerebrales, como hemos visto, de los procesos mentales y también de los trastornos que aquejan al ser humano, porque da opciones explicativas, plausibles, tangibles, que es decir, que se pueden tocar, las podemos ver con las técnicas de neuroimagen, como hemos visto, podemos ver esos cambios, y entonces eso nos permite también entender tanto las capacidades o las habilidades como las discapacidades del ser humano. Nos ayuda también a saber por qué cambia una conducta de una persona, qué técnicas hacen que esta conducta cambie y cuáles son más eficaces, en el sentido de que propician cambios en el cerebro. También porque, como hemos dicho, ¿no?, los psicólogos trabajamos con la mente, luego estamos actuando sobre el cerebro, con lo cual pienso, desde mi opinión, que tendríamos que conocer bien el funcionamiento de ese órgano. Y también me gustaría resaltar que
la neuropsicología no es la panacea, ni es lo único que existe, es como un punto de vista más, una rama más de la psicología. Entonces, todas las ramas pienso que deberíamos de trabajar conjuntamente por el objetivo común que a fin de cuentas tenemos, que es aliviar los problemas del ser humano y también ver cómo podemos ser mejores seres humanos. Si todavía no queda muy claro o no hemos respondido bien a la pregunta inicial, os pongo dos ejemplos, también aquí en las conclusiones. Imaginaros que viene a consulta un niño con un déficit de atención, una cosa que ocurre muy habitualmente, puesto que bueno, ahora mismo hay bastante, incluso sobrediagnóstico de TDAH. Viene un niño a consulta y realmente como psicólogos sabemos qué es la atención. ¿Podríamos dar una definición ahora mismo de qué es la atención? Sabemos, por ejemplo, un modelo de referencia atencional sobre el que nos vamos a basar para evaluar y para intervenir sobre ese déficit de atención. ¿Conocemos otros modelos de atención alternativos? Sabemos que la atención no es un proceso unitario, sino que tiene diferentes procesos o subprocesos y que algunos se pueden afectar y otros no. En el niño sabremos cómo medirlos de manera diferente. Sabemos cuáles son realmente los correlatos cerebrales de la atención. Otro ejemplo, imaginaros que tenemos en consulta a un paciente y queremos indagar un poco sobre su pasado, entonces le decimos que nos cuente pues, algunas experiencias que ha tenido en su pasado, ¿vale? Sabemos los psicólogos que los recuerdos no se han grabado en el cerebro como si los hubiera filmado una cámara, o que la memoria no funciona como un almacén, o sabemos que los recuerdos pueden no corresponderse con la realidad, que una persona nos puede relatar una situación o un evento que nunca ocurrió. Sabemos, por ejemplo, que cada vez que una persona trae o evoca o trae a la conciencia un recuerdo, cambian las conexiones cerebrales y que esas conexiones plásticas hacen que los recuerdos vayan cambiando continuamente. En definitiva, ¿por qué necesitamos conocer el cerebro? En mi opinión, para poder hacer todavía mejor nuestro trabajo. Y esta ya es la última diapositiva. Querría destacar entonces que ya no vamos a trabajar por disciplinas, sino de manera multidisciplinar vamos a trabajar por problemas que nos unen y os quería un poco haber transmitido, esa era mi pretensión, cómo están ocurriendo cosas maravillosas, cosas increíbles, cosas alucinantes, descubrimientos que pueden cambiar la concepción que tenemos del ser humano y de la condición humana y de la conducta humana. Entonces, pienso que no podemos permanecer impasibles, mirar para otro lado o ignorar, o incluso dejar que ese tren que está pasando pase de largo en nuestra profesión. Por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna pregunta. Que yo, por ejemplo, aquí estoy viendo en el chat. De momento, aquí no hay preguntas. Dan un poco las gracias por la charla. Bueno, muchísimas gracias porque me están comentando que bueno, les ha resultado muy interesante. Compartir las diapositivas, por supuesto, a mí yo no tengo ningún inconveniente en compartir las diapositivas, ¿vale? Si me comentan, en la prescripción sí que hubo preguntas, ¿vale? Entonces, si queréis, podemos traer algunas de las que se preguntaron. A ver, espérate, miren, dice, ay, que no se me vaya. Me ha gustado el tema de ayudar a... Ay, espérate que se me va el chat. A ver. Dice, miren, me ha gustado el tema de ayudar a niños con TDAH a través de la autorregulación. ¿Podrías dar alguna referencia sobre este tema? Vale. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar las dificultades de atención, porque muchas veces se hacen con ejercicios de atención selectiva, atención sostenida, ¿vale? Que lo que es el control atencional o de la regulación, ¿vale? Que es, muchas veces, incluso hay autores que piensan que el déficit que sustenta el TDAH no es un problema atencional, sino un problema más bien ejecutivo, que tiene que ver con los lóbulos frontales, con toda la recaptación de dopamina, etcétera. Entonces hay que trabajar lo que es el control atencional, ¿vale? No permanecer un tiempo determinado realizando una tarea, ni seleccionar los estímulos que muchas veces se trabajan, ¿no? De lo relevante de lo que no lo es,
¿vale? Sino muchas veces, o lo que es la flexibilidad atencional, sino lo que es el control a la interferencia, el control o la regulación también de las emociones, está relacionado con el TDAH, ¿vale? Entonces habría que hacer unos ejercicios completamente diferentes, no tan enfocados al déficit cognitivo de atención, sino a la inhibición de las respuestas y al control de las interferencias, ¿vale? A ver, voy a ir para abajo a ver si veo aquí alguna pregunta más. Es que me muevo un poco regular. Les ha sabido a poco. Entiendo el concepto de conocer el cerebro del psicólogo puro. ¿Hasta dónde debe llegar un profesor o un criminólogo? Lo digo por el riesgo de diagnosticar. ¿Hasta dónde debe llegar un profesor o un criminólogo? Bueno, una persona que quiera conocer el cerebro puede llegar hasta donde quiera llegar. Siempre pienso que le puede dar un enfoque o, como decía antes, una explicación más. Es como una herramienta más. Imaginamos que tenemos una caja de herramientas, pues nos compramos una herramienta nueva, la tenemos con todas las demás y la podemos utilizar siempre y cuando la necesitemos. Se puede ver afectado que tenga falta de atención al tener padres separados. Bueno, realmente todos los trastornos siempre son multicausales, es decir, hay una parte que puede deberse también a las experiencias, por supuesto, al ambiente, a la genética, es decir, siempre hay una multicausalidad, factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Y yo pienso que nunca hay que desdeñar ningún factor que pudiera estar influenciando y, por supuesto, podríamos trabajar sobre ese factor, ¿no? A ver, es que vais tan rápido que yo me soy un poco torpecilla con esto. A ver, para estudiar neuropsicología se debe ser psicólogo. Para estudiar neuropsicología no tienes por qué ser psicólogo, es decir, tú puedes estudiar lo que quieras, siendo lo que quieras, si te interesa. Otra cosa es ya que quieras ejercer la neuropsicología, en ese sentido sí que tendrías que ser psicólogo. A ver. ¿Tendremos la grabación? Sí, yo pienso que sí, ¿no? A ver, más preguntas. ¿Se puede ver afectado que tenga falta de atención al tener... Eso ya lo hemos contestado, ¿no? Aquí Sara nos cuenta su experiencia. Trabajé, por desgracia, con una psicóloga sin vocación en un centro de daño cerebral adquirido y ella decía que casi todos habían tocado techo y no había nada que hacer. Bueno, es que la psicología es una profesión vocacional y la neuropsicología, por ende, también. ¿Hay aplicaciones de la neuropsicología en los temas de deterioro cognitivo y demencias asociadas a la edad? Por supuesto que hay aplicaciones de la neuropsicología. De hecho, ya se está llegando como casi a una subespecialización de la especialización. Entonces, hay neuropsicólogos que se dedican solo a neuropsicología infantil, incluso neuropsicólogos infantiles que se dedican solo a trastornos del espectro autista, ¿vale? Y también hay neuropsicólogos que se dedican a trastornos neurodegenerativos y demencias, ¿vale? Entonces, claro, una persona cuanto más sepa de un tema concreto, mucho mejor, ¿vale? Es como el que mucha aprieta, ¿cómo es? El que mucha abarca poco aprieta, ¿no? Entonces pienso que es bueno que una persona, aunque tenga un conocimiento general, si luego se siente atraído por una determinada patología o por una determinada población, invierta mucho tiempo en formarse y se dedique preferentemente a esa patología o esa población a nivel clínico o asistencial. A ver, que se me va, esto va muy rápido, ¿eh? Dice, los neurólogos se entremezclan las áreas de estudio o intervención. Claro, es que muchísimas áreas no es que se entremezclen, es que se solapan, pero es normal. Y hemos visto que la multidisciplinaridad es algo realmente bueno, porque así cada profesión o cada disciplina aporta su especificidad y su especialidad a un problema concreto. Entonces, ya hemos dicho que eso ya tenemos que dejarlo un poco de lado. Yo soy esto, tú eres lo otro, yo entiendo de esto, tú no. No, si tenemos un objetivo común, yo puedo desde mi especialidad aportar un punto de vista y tú desde la tuya otro.
y así podremos conseguir siempre resultados mejores que trabajando por disciplinas. Es mucho mejor trabajar por problemas. Para profesores, ¿qué estudios recomiendas? Bueno, supongo que Francisca se refiere a profesores que quieren aplicar la neurociencia al ámbito educativo, ¿no? Pues deberían de formarse en neuropsicología y conocer pues ese ámbito, ¿no?, que se está desarrollando, que es la neuroeducación, y cómo esos conocimientos sobre el cerebro se pueden aplicar en el aula. A ver, más cositas. Dice, para ser neuropsicólogo clínico y poder acceder a formación oficial, ¿tienes que ser psicólogo? Vale. La formación oficial, supongo que te refieres a los másteres oficiales, ¿no? Los másteres oficiales en neuropsicología, que tampoco es que abunden mucho, pero hay algunos están abiertos a psicólogos y otros abiertos a psicólogos y a médicos, ¿vale? Lo que ocurre, una cosa, como os he dicho antes, es la formación, que es deseable que todo el mundo tenga buena formación en lo que le interesa, en lo que pueda aplicar en su trabajo, y otra cosa es la profesión. Entonces, la neuropsicología como profesión todavía no está regulada oficialmente, ni siquiera tampoco como especialidad, ¿vale? Entonces, hay algunas iniciativas de esa regularización. Entonces, para ejercer de neuropsicólogo debemos de ser primero psicólogos, ¿vale? Es una rama de la psicología, ¿vale? Entonces, para acceder a la formación, puedes acceder a una formación siempre y cuando el título te lo permita, ¿vale? Lo que ocurre es que, por lo que yo he visto, los títulos oficiales de neuropsicología, las formaciones suelen ser o cerradas a psicólogos o a psicólogos y a médicos, porque trabajan muchas veces con equipos multidisciplinares junto con el neuropsicólogo, y no todo, cualquier médico, sino médicos que trabajan con el cerebro, lógicamente. Por ejemplo, neurólogos, neurocirujanos, médicos rehabilitadores que trabajan con daño cerebral, psiquiatras, neuropediatras, ¿vale? A ver. Dependerá de la localización. Aquí algunos ya estáis contestando cosas. Dice, yo tengo un máster en psicopedagogía y me gustaría tener un máster en neuropsicología, dice Laura. Pues Laura, si quieres tener un máster en neuropsicología, pues no tienes más que estudiarlo, ¿vale? Si quieres aprender de neuropsicología, ¿vale? Si luego quieres ejercer de neuropsicología, tendrías que ser, como digo, primero psicóloga. Iván, recordad que la neuropsicología no es solo la rehabilitación, sino también la compensación y adaptación de funciones que se nos olvida. Sí, claro, dentro de las técnicas, ¿no?, de intervención, a veces trabajamos, ¿no?, intentando recuperar una función, y otras veces, como dice bien Iván, pues trabajamos con otras estrategias, como es compensación, utilización de elementos externos, modificación del medio, adaptaciones funcionales, y ahí, por ejemplo, la figura del terapeuta ocupacional es muy, muy importante cuando trabajamos en equipos multidisciplinares, lo cual creo que es muy deseable. Como vemos, esta multidisciplinariedad siempre enriquece la disciplina y sobre todo beneficia al paciente, que es, a fin de cuentas, lo más importante aquí siempre será el paciente, ¿no? A ver, más cositas. Neuropsicología para educación, pero me gustaría hacer prácticas en un hospital y no puedo. Laura dice que le gustaría hacer prácticas en un hospital y no puede. Quizá las prácticas sí que se pueden hacer, Laura, otra cosa es luego ejercer, pero prácticas dependerá un poco de la titulación que hagas y de las prácticas que ofrezca. Vale. Dice, yo quiero realizar el máster en neuropsicología aplicada a la educación y me gustaría hacer prácticas en un hospital, aunque sea psicopedagoga. Laura, si la titulación lo permite, ¿vale? Pero eso depende ya de cada titulación.
¿Existe el máster en neuroeducación? Creo que sí, que ya he visto yo algunos másteres en neuroeducación. Creo que sí que existen, ¿eh? El máster en neuropsicología de educación que está abierto para maestros, no entiendo. Si hay un máster en neuropsicología de educación, precisamente de UNIR, ¿vale? Que sí que está abierto para maestros. De hecho, yo pienso que tiene un enfoque más hacia docentes que hacia psicólogos, aunque también pueden entrar o tienen acceso los psicólogos, ¿vale? En este sentido, sí que os aconsejo un poco que cuando vayáis a hacer o elegir una titulación, cuando la titulación está abierta a diferentes perfiles, es mucho más difícil que se pueda ajustar un nivel, ¿vale? El nivel tiene que ser también muy variable. A veces incluso el nivel debe bajarse un poco. Entonces es mejor elegir titulaciones que tienen una homogeneidad en los ingresos, ¿vale? Para que el nivel siempre sea adaptado al perfil de ingreso en esa titulación, ¿vale? El máster en psicología clínica es muy interesante para psicólogos y médicos, muchas gracias. No sé si a lo mejor se me ha pasado alguna pregunta porque se me da un poco mal manejar este chat que se mueve tan rápido. No sé si ya ha salido esta pregunta, si tienes consulta privada como psicóloga, ¿qué utilidad puede tener coordinarte con un neuropsicólogo? Bueno, pues tiene la utilidad de que siempre podrás ver la patología desde dos puntos de vista, desde la psicología clínica o desde la psicología sanitaria y desde la neuropsicología. Entonces habrá veces que esa unión de puntos de vista beneficie mucho al paciente y pueda a lo mejor conllevar modelos distintos o intervenciones diferentes, que a lo mejor una única especialidad no hubiera contemplado. Es cierto que a algunos compañeros que son maestros les está resultando algo complicado. Eso es lo que ocurre, que algunas veces, claro, unificar un nivel de conocimiento que tiene un maestro, de partida digo, un maestro o un docente con un psicólogo o con un médico es muy diferente. Entonces ese es una dificultad que tienen los másteres que están abiertos a perfiles tan distintos de ingreso, ¿vale? Yo pienso que aprenderíamos mucho si las prácticas en el máster de neuropsicología para la educación no permitieran hacer prácticas, o sea, que permitieran, ¿no? Aunque no sea neuropsicología clínica. Sí, Laura, pues sí, yo creo que es cierto. Lo que pasa que si es un máster que está más enfocado hacia el ámbito educativo, lógicamente va a primar hacer prácticas, entiendo, en centros educativos, psicopedagógicos, ¿vale? Porque el enfoque de ese máster es más la potenciación, ¿no? Por ejemplo, o la educación inclusiva, pero siempre en el ámbito más educativo que clínico, ¿vale? Que muchas veces los ámbitos también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Son diferentes. Sí es cierto que, o por lo menos yo opino, esta es mi opinión, que una persona que tiene un bagaje clínico que es muy complicado, siempre le va a resultar más sencillo moverse en otros ámbitos. Sin embargo, personas que vienen de otros ámbitos, moverse en el ámbito clínico es muy complicado si no se ha formado o no se tiene experiencia clínica. Pienso yo que es mucho más complicado, ¿vale? El trabajo clínico con pacientes. Igual que muchas veces pienso, lo he dicho alguna vez, para mí una persona que trabaja con adultos no va a saber trabajar con niños. Sin embargo, una persona que trabaja con niños, como es tan complicado trabajar con niños, podrá llegar a trabajar con adultos sin problema. Sin embargo, al revés no. Al revés necesitará una formación específica, ¿vale? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que... no sé. Gracias, Ana, por eso mismo pienso yo. Creo que... A ver, aquí hay más preguntas. Javier dice, gracias, Ana, eso mismo planteo yo. Cuando pensé esa pregunta me planteaba si quiero ver cómo está el cerebro del paciente por dentro, por decirlo así, puedo coordinarme con un neuropsicólogo para tener más perspectiva. Sí, yo pienso que sí, que trabajar siempre con diferentes puntos de vista siempre es muy enriquecedor, ¿vale? Bueno, aquí están escribiendo algunos alumnos, algunas alumnas. Entiendo el concepto de conocer el cerebro desde el psicólogo puro. ¿Hasta dónde debe llegar? Ah, eso ya lo... Uy, que me he ido yo para arriba.
pero sí es neuropsicólogo para estudiar el cerebro de dislexia, discalculia, en la educativa, donde mejor se ve es en un hospital. Claro, el tema de la educación es que vamos a trabajar con niños en un ámbito educativo, pero si esos niños tienen trastornos del neurodesarrollo, como bien dice Laura, el tener un conocimiento clínico ayudaría mucho a trabajar con ellos, ¿vale? Es como un plus, ¿vale? Bueno, pues me dicen que ya no hay más tiempo. Bueno, he estado encantada de participar en esta Open Class, es una experiencia muy enriquecedora para mí, os lo digo en serio, y os agradezco mucho vuestra asistencia, vuestras interesantes preguntas, y bueno, estoy súper contenta de que os haya parecido tan interesante. Muchísimas gracias a vosotros.